Muy buenas. En estas charlas dirigidas al público en general, vamos a hablar primero de electricidad y después de electrónica. Ya la electricidad se conocía desde la antigua Grecia, cuando la gente frotaba ámbar y atraía papelitos o ramitas pequeñas. Nada más que esa es electricidad estática, como la que existe cuando caen los rayos. Pero la que nos interesa es la corriente eléctrica, o sea, en la que los electrones corren por un conductor. La diferencia entre electricidad y electrónica, la electricidad se refiere a la producción de esta, a la distribución y otras cosas como motores eléctricos, etc. En cambio, la electrónica, vamos a ver después, es como para radio y televisión y otros tantos. Empecemos por definir la electricidad. En cierto modo, los átomos, acuérdense que tienen un núcleo y electrones dando vuelta como una nube alrededor. Para que la corriente corra, necesitamos un buen conductor, o sea, el cable. Generalmente son elementos que tienen, digamos, un electrón suelto en la última capa, que puede pasar de uno a otro, puede ir brincando de uno a otro, por lo que al final queda un chorro de electrones, que es realmente lo que nos vende, por ejemplo, las compañías eléctricas. Este es un átomo de cobre, que es el más usado. La plata es mucho mejor conductor, pero por razones obvias, primero disponibilidad y después precio, se usa el cobre. Los materiales pueden dividirse en conductores, como la imagen que vimos hace un rato, del cobre, en semiconductores, como el silicio, que es que en algunas condiciones pueden conducir y en otras no, que se usan mucho para hacer transistores. Y por último, los aislantes, los cuales, como el cable que tienen el plástico ese que tienen los cables que no conducen. Bueno, la electricidad, la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios por el científico Ampère. Vean ustedes que un amperio es el equivalente a 6 trillones de electrones por segundo, para que se den una idea. Ahora, ¿de qué depende la intensidad de la corriente? Depende de la tensión que se aplica. Por ejemplo, vean esta fórmula, aquí está la intensidad. La tensión se mide en voltios, también en honor a Volta, que fue el que descubrió la pila voltaica, o las pilas, ¿verdad? Entonces es proporcional, o sea, si hay más voltaje o más tensión, lógicamente va a haber más amperaje o más intensa la corriente. En cambio es al contrario de la resistencia. Si le oponemos más resistencia, la intensidad de la corriente bajará. Esto es lo que se llama la ley de Ohm. También otro científico. Se pueden sacar otras fórmulas matemáticamente. Pero, por ejemplo, la resistencia, ¿de qué depende? La resistencia depende de la longitud del cable y del ancho del cable. Entre más ancho pasa más fácil y entre más largo pues se va perdiendo. Por ejemplo, ustedes con 110 voltios no pueden
darle electricidad a una casa que esté a 1 kilómetro de la de ustedes, porque al final pues casi no le llega nada. ¿Cuáles son las fuentes de la electricidad? Las tenemos de dos tipos. Primero, las renovables, como la hidroeléctrica, la eólica y la solar. Y después están las no renovables, como cuando se usa carbón, petróleo, gas natural o uranio en las plantas de origen atómico. Antes de hablar de una planta hidroeléctrica, se me olvidó mencionar también la energía geotérmica, que aquí en Costa Rica tenemos una planta de esas. En cuanto a la producción de energía por una planta hidroeléctrica, siempre hay un embalse donde se recoge agua, primero para dar presión y segundo porque para tener reservas. Siempre existe como una tubería o un túnel hasta llegar a una turbina que es la que el agua mueve la turbina, y hay un generador eléctrico en una casa de máquinas, y de ahí generalmente existen también unos transformadores que elevan la tensión para distribuirla posteriormente. Aquí un esquema de un generador eléctrico con sus bobinas de hilo de cobre, sus imanes, y aquí está la turbina. La turbina mueve este eje y aquí es donde se produce la electricidad. Aquí la foto de un motor eléctrico con su rotor, que es el que da vuelta, y el estator es el que está. Si ustedes se fijan, son casi iguales. Es porque en un caso el agua mueve, el agua hace que se produzca en el generador, que se produzca corriente. Y aquí vean ustedes cómo estos son cosas opuestas. A este le llega corriente y produce movimiento. Una vez producida la electricidad, el otro problema es la distribución. Para poder que llegue a grandes distancias hay que usar unos voltajes altísimos. Ven aquí 500 kilovoltios, o sea 500.000 voltios. De ahí llega a unas estaciones donde hay unos enormes transformadores que bajan la corriente de 500 a 150 o 30 kilovoltios, y posteriormente hay subestaciones que la bajan todavía más, de 15 a 30 kilovoltios, y después al final se distribuye ya en las empresas o en los hogares. Generalmente hay un transformador ahí en la esquina de la casa de uno, que es la que baja el voltaje en mi país a 110, o cuando se usan las dos fases serían 220 voltios. Para manejar esos voltajes tan altos se usan estos transformadores gigantes llamados de potencia. Grandes o pequeños, todos los transformadores siguen el mismo principio. Generalmente son dos bobinas con el número de vueltas unas mayores que otras.
Digamos que aquí hay, para decir algo, 5 espiras y aquí hay 10. O sea, la relación del transformador sería como al doble, ¿verdad? De 1 a 2. Entonces, si yo, por ejemplo, meto 100 voltios por este lado corto, al otro lado me va a salir el doble, serían 200 voltios. Eso sería un transformador elevador. Pero por el contrario, si yo meto 200 voltios, saco 100 voltios por el otro lado. Eso sería un transformador reductor.